Se nos pregunta cuál de las siguientes funciones son funciones polinómicas. Una función polinómica es una función que es una suma o diferencia de monomios, lo que significa que podemos definir una función polinómica como una función que consiste en la suma o diferencia de términos, en el que cada término es un número real, una variable o el producto de un número real, y variables con exponentes o potencias enteros no negativos. Mirando el número 1, comencemos por determinar este producto. Negativo 2x multiplicado por 4x al cuadrado es igual a negativo 8x al cubo. Por lo tanto, f de x es igual a 8x al cubo negativo más 4. Observe cómo tenemos la suma de dos monomios y, por lo tanto, f de x es una función polinómica. El primer término es un producto de un número real, y la variable x elevada a la tercera potencia, donde 3 es un número entero no negativo y el segundo término, 4, es un número real. F de x satisface la definición de una función polinómica y, por lo tanto, f de x es un polinomio. Función. Para el número 2, comencemos por determinar el producto, entonces distribuimos x al cuadrado. X tiempo al cuadrado 5x al cubo es igual a 5x al quinto. Luego tenemos menos x al cuadrado por 2, lo que equivale a 2x al cuadrado. G de x es igual a 5x al quinto menos 2x al cuadrado. Observe que g de x es una diferencia de dos monomios. Ambos términos son producto de un número real, y la variable x elevada a un valor no negativo, poder entero. Entonces, g de x es una función polinómica. Para el número 3, escribamos la raíz cuadrada de x usando un exponente racional. Para una raíz cuadrada, el índice es 2 y el exponente en x es 1. La raíz cuadrada de x es igual a x elevada a la potencia de la mitad, lo que significa h de x es igual a 4x elevado a la potencia de la mitad más 9. Mientras 9 es un monomio, 4x elevado a la potencia de la mitad no lo es, y por lo tanto h de x no es una función polinómica. El término 4x elevado a la potencia de la mitad no es un monomio porque mientras 4 es un número real, observe cómo el exponente en la variable x es la mitad, y la mitad no es un no negativo entero, lo que significa que h de x no es una función polinómica. Para el número 4, se nos da j de x es igual a 7 dividido por x más 3. Usemos la propiedad del exponente negativo, y escriba 7 dividido por x como 7 veces x elevado a la potencia del negativo 1. Entonces j de x es igual a 7x elevado a la potencia del negativo 1 más 3. Observe cómo este primer término no es un monomio porque el exponente en la variable x no es un entero no negativo, lo que significa que no tenemos una suma de diferencia de monomios. Y, por lo tanto, j de x no es una función polinómica. Espero que hayas encontrado esto útil.